Buenas tardes a los amigos del canal. Esta es la parte C de la acción de viento que estaba subida hace unos días y me mencionaron que tenía problemas de sonido. Entonces, opté por volver a grabarla, así que quienes la hayan visto la pueden omitir. Entonces, la intensidad de la presión, dijimos, en un punto dado un obstáculo que se opone al viento, va a depender de factores diversos como la forma de ese obstáculo, el ángulo de incidencia del viento, la velocidad y densidad del aire, las características superficiales de ese obstáculo y la rigidez de la estructura y el periodo fundamental. Entonces, la gama de variables que intervienen es importante y en definitiva, lo que van a terminar definiendo todas ellas, es las acciones que genera el viento sobre la estructura, que es lo que nosotros queremos evaluar, en términos de fuerzas y de deformaciones y de aceleraciones. Ya lo mencionamos en el video anterior que el nuevo reglamento presenta una diferenciación interesante entre sistemas principales resistentes a la fuerza de viento y sistemas de cerramiento, tales como correas o chapas de cerramiento. Y dijimos que esto obedece naturalmente a que a la izquierda vemos en un instante dado las distintas intensidades de viento medidas sobre una sección de dimensiones cuadradas. Ven que es muy variable la intensidad en puntos relativamente cercanos. Entonces, considerar una acción media sobre el conjunto, como vemos a la derecha, no es en absoluto irrazonable cuando la estructura tiene una superficie importante de influencia, la zona que incide el viento, sobre el elemento estructural. Ahora, si tenemos un elemento que cubre una superficie mucho menor, la falta de concordancia entre ese valor medio y los picos pueden ser relevantes. Entonces surge la necesidad de definir acciones sobre correas y chapas de cerramiento con otra gama de gráficos que lo vamos a ver en el último de los videos. En términos de nomenclatura, que lo que usa el código americano y nuestro reglamento porque se basa en el mismo, tenemos que a la izquierda vemos un corte de un edificio prismático donde a barlovento la acción del viento es QZ por G por CP. CP es el coeficiente que tiene que ver con el signo de y la intensidad. Es más 0,8, o sea, es presión positiva. A la derecha vemos a sotavento, ¿sí? El flujo del viento viene de izquierda a derecha. CP vale menos 0,5. En las paredes laterales observamos que hay valores de CP negativos, o sea que son succiones, menos 0,7 a ambos lados, tal cual pasa a sotavento. Y en un corte de la misma estructura observamos lo mismo. En la azotea es negativo, menos 0,7. En términos generales, ¿no? En nuestro país hay una gama de curvas de velocidades básicas del viento que se refieren a ráfagas de 3 segundos, ¿sí? Medidas a 10 metros sobre el terreno en zonas de categoría de exposición tipo C, con una probabilidad anual de ser superadas de 0,02. Habría que interpolar cuando estamos entre dos curvas o habría que tomarla de mayor valor. Ustedes van a ver que hay diferencias en las velocidades de esta gráfica frente a las del anterior reglamento de viento y tiene que ver con el periodo de recurrencia, entre otras cosas. Entonces vamos a plantear concretamente los diversos enfoques, el que más nos interesa, que es el procedimiento analítico, planteado en el capítulo 5 y llamado método 2. ¿Cómo es este procedimiento de diseño? Primero determinamos la velocidad básica del viento de la figura 1A. Luego determinamos el llamado factor de direccionalidad K sub D de la tabla 6. Cuando digo figura o tabla, me refiero al reglamento
CIRSOC 102, 2005. Después determinamos el factor de importancia I de la tabla 1. Luego determinamos para cada dirección de viento una categoría o categorías de exposición y los coeficientes de exposición para presión dinámica QZ o QH, según corresponda de la tabla 5, que vamos a ver cómo se entra y se utiliza. En ocasiones, cuando está sobre una zona que no es llana, con lomas o escarpas, se determina el factor topográfico KZT de la figura 2. Se determina un factor de efecto de ráfaga G o GF según sea la construcción rígida o flexible. Habitualmente se utiliza G. Se determina una clasificación de cerramiento según el artículo 5.9. El paso siguiente es determinar el coeficiente de presión interna G sub CPI en función de que fuera abierta, cerrada o parcialmente cerrada. Se determinan luego los coeficientes de presión externa C sub P o GCPF. C sub P serían para sistemas principales resistentes al viento y GCPF para los sistemas de cerramiento. Y finalmente se determina la presión dinámica QZ o QH según cada uno de los elementos: pared a barlovento, faldón a barlovento, pared a sotavento, faldón a sotavento, paredes laterales, etc. En cuanto a las categorías de exposición, hay una empatía con lo que hablaba en el 102 del 82. Exposición tipo A sería el centro de grandes ciudades con una gran cantidad importante de edificios en altura. Exposición tipo B sería una zona periférica, suburbana, asociada con una categoría, una permeabilidad tipo 2, y exposición tipo del antiguo reglamento. Y exposición tipo C sería una zona sin obstrucciones, llana, donde el viento golpea sin mayores obstáculos, zona abierta, rugosidad tipo 1 del anterior reglamento. Y exposición tipo D es una nueva que aparece, que está en las acciones de nieve, hielo y viento, basadas en el Código Americano, que se refiere a zonas costeras, zonas frente al mar, ¿sí? Un edificio puede tener en sus distintas caras diferentes tipos de exposición. Por ejemplo, un edificio ubicado frente al mar, la cara frontal puede ser tipo D y las restantes caras pueden ser tipo A o tipo B. Acá hay una descripción, no los quiero aburrir con esto, lo pueden leer, de lo que es A, B, C o D, que no es ni más ni menos lo que acabamos de mencionar. Les leo la C nada más: terrenos abiertos, con obstrucciones dispersas, con alturas generalmente menores que 10 metros. Esta categoría incluye campo abierto, plano y terrenos agrícolas. Hay que tener cuidado cuando uno elige la exposición, porque con la exposición está asociada la intensidad del viento sobre esa estructura en ese lugar. Entonces, si uno evalúa como una exposición B, como una exposición A, lo que es una exposición B, o como una exposición B, lo que es una C, va a estar va a estar definiendo acciones que son menores a las que se van a presentar en realidad sobre esa estructura. Fotos que el reglamento nos ayuda para exposición tipo A. Tipo B, como dijimos, áreas suburbanas o ciudades con no tantas construcciones en altura. Tipo C, terrenos abiertos. La tipo D es frente al mar. Algunas definiciones. KH es la presión dinámica evaluada a la altura Z igual a H en Newton metro cuadrado. KZ es la presión dinámica evaluada simplemente a una altura Z sobre el nivel del terreno. K sub H es el coeficiente de exposición para la presión dinámica evaluada a la altura Z igual a H. Y ahora luego veremos las tablas a utilizar para determinar estos factores, KH o KZ. Antes mencionaremos brevemente efectos topográficos. Ante fenómenos geográficos particulares como lomas, escarpas o colinas, las estructuras pueden experimentar velocidades de viento más elevadas, y esto se intenta contemplar con este factor llamado KZT, que es igual a 1 más
tres coeficientes K1 por K2 por K3 al cuadrado. Entonces, la expresión de K2 y K3 la vemos y la de K1 se obtiene de la tabla que vamos a ver a continuación. Cuando el viento de los niveles inferiores se encuentra con obstáculos, como una loma, escarpa o colina, se genera una aceleración del flujo con una aceleración máxima en la cresta. Entonces, existen zonas a una cierta distancia de ese rasgo topográfico que el flujo no resulta afectado. Ese es el objetivo de plantear este coeficiente KZT. De la figura 2 se obtienen entonces el multiplicador K1, K2 y K3 en función del gráfico. No voy a profundizar en esto, lo pueden ver ustedes, es bastante sencillo. Entonces tenemos que en las tablas para evaluar KH o KZ hay una serie de definiciones y gráficos: techo a dos aguas con el muro a barlovento, ¿sí?, en la cara paralela a la arista, ¿sí?, a la cumbrera, como vemos a la izquierda. A la derecha vemos un techo a dos aguas con el viento incidente paralelo a la cumbrera. En el reglamento anterior, el primer dibujo llamamos viento según A y el segundo viento según B. Y también hay techos a una agua, donde el muro a barlovento puede ser el muro más bajo o el muro a barlovento puede ser el muro más alto. Son las cuatro alternativas básicas, sencillas, que se nos pueden presentar para entrar a ese gráfico. En la figura 3 vemos justamente esto. Observamos la nomenclatura de las acciones que vamos a determinar. Primero vemos en planta y corte un muro a dos aguas con el viento normal a la cumbrera. Abajo vemos lo que acabamos de visualizar recién, en planta y en cortes con el viento incidente normal al plano de inclinación del faldón, con la pared más baja a barlovento o más alta. Observemos las flechitas que indican si hay presiones o succiones. En el primer gráfico, cubierta 2 y 4 aguas, el único lugar donde hay alternancia eventual de presiones o succiones es en el faldón a barlovento, que según el ángulo θ puede llegar a presentar, para ángulos mayores a un cierto valor, la posibilidad de tener no solo succiones, sino también presiones, ¿sí? En general, lo más habitual es tener succiones. Por eso que tenemos el gran problema de la inadecuada evaluación de estas acciones y sobre todo la afectación de los cordones inferiores de las cabreadas fuertemente comprimidos por estas succiones que tienden al pandeo lateral de las mismas. A veces mal analizados con los software de diseño, porque fijamos puntos del cordón inferior de la cabreada que no están fijos, ¿sí?, a menos que coloquemos puntales y cruces, ¿sí?, o tornapuntas. Entonces, cuidado con esto. Con respecto al techo de un agua, vemos que existe también esta alternativa de que sean succiones, lo más frecuente, o presiones. Cuando son presiones, ojo con la combinación con cargas de nieve, porque empieza a ser relevante analizar la acción del viento junto con la nieve. Cuando es succión, no, porque se contrarrestan. Y abajo vemos la última alternativa, un techo poligonal, donde se presentan, por ejemplo, en tres ángulos, el techo, la posibilidad también que el primer faldón del lado de barlovento, abajo, en el corte, en elevación, tenemos esa chance. En las paredes laterales paralelas al flujo siempre hay succión. En las paredes de barlovento siempre hay presión y en la pared de sotavento siempre hay succión. L se llama la longitud de la estructura, ¿sí?, el ancho de la estructura, en el plano que incide el flujo de viento. Entonces, vamos a la tabla 5, coeficiente de exposición dinámica KH o KZ, donde vemos la primera columna es altura sobre el nivel del terreno en Z en metros, entre 0 y 5, 6, 7,5, 10.
Luego observamos A, B, C y D. ¿Qué son? Son las exposiciones, ¿sí? Exposición tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. ¿Y qué vemos? Caso 1 y caso 2. Caso 1 son los componentes y revestimientos y caso 2 es el sistema principal. Por eso que el caso 1 siempre tiene valores más elevados que el caso 2 para la misma situación. Por ejemplo, para 6 metros, en zona A el caso 1 es 0,68 el coeficiente y en zona A el caso 2 es 0,36. Para zonas de exposición C y D no hay diferenciación entre el 1 y el 2. ¿Sí? El coeficiente de referencia es zona C a 10 metros de altura, por eso C, el coeficiente K sub Z o K sub H para exposición C a 10 metros de altura vale justamente 1. ¿Sí? Está marcado con la flecha. O sea que entrando en esta tabla determinamos los coeficientes KH o KZ. Nosotros hemos hablado anteriormente que hay una cierta altura en la cual el valor de kz se vuelve constante. Perfiles de velocidad, de presión, de exposición kz para diferentes tipos de terrenos. La altura de gradiente es naturalmente más alta en zonas urbanas con grandes construcciones y más baja en zonas en el mar o en zonas de categoría C. Otra posibilidad de obtener los valores de kz es, según el artículo 564, para z entre 5 metros y el valor zg, el valor de altura de gradiente, es la expresión primera, la C3A, o para valores menores que 5 metros, la segunda expresión, donde intervienen el coeficiente alfa que sale de la tabla y el valor de zg que sale de la tabla para evaluar los valores correspondientes y el ZG que sale de la tabla también, ¿no? Los valores correspondientes de kz, si no queremos utilizar la otra tabla. En cuanto al efecto de ráfaga, en el artículo 5.8 se define el factor G. Para estructuras definidas como rígidas, el factor de efecto de ráfaga se debe adoptar igual a 0,85 o determinar mediante la expresión 2 del artículo 5.8.1. Ahora bien, ¿cuándo definimos una estructura como rígida? Cuando la frecuencia natural es mayor a 1 Hz o el periodo fundamental T0 menor que 1 segundo. Recordar que el periodo es 1 sobre la frecuencia natural. Si tenemos dudas, las disposiciones del anexo 3 del reglamento proporcionan métodos alternativos para evaluar la frecuencia natural. El software lo puede brindar, la frecuencia natural de vibración de la estructura que estamos modelando, y si no, tenemos este anexo 3. Acá está, periodo fundamental T, hay 4 clasificaciones, A, B, C y D. Por ejemplo, la D es estructura de contraviento constituida por pórticos metálicos. Periodo fundamental 0,10 de H sobre raíz de L. ¿Sí? H es la altura y L es el ancho de la construcción en la dirección que el viento la golpea. ¿Sí? En la dirección en planta considerada. Entonces, para otro tipo de estructuras, con muros de mampostería, tabiques o pórticos, tendremos el A, el B o el C. Esto nuevamente es para evaluar el periodo fundamental T0 en forma empírica si no contamos con otra metodología más precisa. Aclarando que para estructuras metálicas, si el viento golpea según la cara mayor, L sería el ancho de la estructura, la distancia entre columnas, ¿sí? Y T0 sería 0,10 de H sobre raíz de L. Cerrando ya este video, convención de signos, las presiones positivas actúan hacia la superficie y las presiones negativas actúan desde la superficie hacia afuera, se llaman succiones. La velocidad básica del viento, recordamos, son las volcadas en el mapa, se corresponden con velocidades de ráfaga de 3 segundos a 10 metros sobre el terreno para categoría de exposición C, asociadas con una probabilidad anual de ser superadas o excedidas del 2%. Y para cerrar este video, esta es una experiencia personal, en una oportunidad, una estructura que me tocó diseñar, un hangar de aviación, ubicada en una zona susceptible de grandes nevadas y fuertes vientos. Y una de las hipótesis que planteamos en su momento es que el viento incidiera en la cara frontal
con su máxima intensidad con el portón abierto. Y es una posibilidad que siempre hay que analizar porque el viento se embolsa y genera grandes succiones en el interior de la estructura. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, si yo tengo un portón de estas dimensiones y hay una intensidad de viento de 150 km por hora, lo voy a cerrar. Pero fíjense lo que pasa con los aviones que están en el playón, que son muy livianos, es necesario ingresarlos al hangar y protegerlos. En este caso estaban en ese tema cuando una ráfaga muy intensa levantó el avión, no estaba en esta posición originalmente, y lo depositó elegantemente así, frente al portón abierto. ¿Sí? Esto ocurrió en Trevelin, un hangar diseñado en su momento, que trabajaba en una metalúrgica, donde se muestra claramente que el portón estaba abierto. Bueno, así quedó el avión, no hubo que lamentar víctimas, afortunadamente, y la estructura se mantuvo sin ningún tipo de inconvenientes. Con esto cerramos este video parte C, que lo estamos subiendo nuevamente por pedido de algunos oyentes que no les pareció adecuado el sonido. Espero que esta vez salga bien. Y terminaremos con un video parte D en unos días más. Gracias.